Yui Kusanagi es una joven que está por terminar la preparatoria. Es muy habilidosa con la espada, lo normal en Japón. Un día que salía de la escuela con sus amigas, escucha que una voz la llama. Llegando a un almacén de su casa, encuentra una espada brillante y de un destello se encuentra en un lugar desconocido. Buscando una salida se topa con un tipo de cabello verde y apuesto que se alejó de ella, ya que a sus palabras él atrae la desgracia. Después de otro rato buscando una salida, se encontró a otros dos jóvenes apuestos que decían ser hermanos, solo que uno de ellos era muy grosero y se alejaron de ella. La pobre Yui se sentía agotada y con angustia. Luego vio a otro joven que tiene cabello de color rojo y también es apuesto. Ah sí, este es un poco más atrevido. Yui seguía caminando buscando una salida. En eso se volvió a encontrar con un joven más, el cual es rubio y también es apuesto. Este joven se mostró más amable que los anteriores y de cierta manera un poco más tontito, ya que se tropezaba a cada rato. Yui escuchó la voz que le habló anteriormente. Dirigiéndose ahí encuentra al mismísimo Zeus, quien le revela que los jóvenes que conoció son nada más y nada menos que dioses. Hades, Tsukuyomi y Susano. Y el rubio y el pelirrojo son Baldred y Loki. Zeus creó una escuela y la eligió a ella con el propósito de educarlos, para restablecer la conexión que tenían los dioses con los humanos, para que aprendan el significado del amor y ser humano. Nuestra prota no puede volver a casa hasta que cumpla con ese propósito. Yui queda desconcertada y muy confundida. Va por el jardín para relajar su mente, encontrándose con otro joven que para sorpresa de nadie también es apuesto. Ah sí, y es el dios Apolo. En una charla que tenían se preguntaban en qué lugar están. En ese momento Apolo llamó a un Pegaso. Juntos se subieron para echar un vistazo a los alrededores y vieron que es como una isla flotante la cual no tiene escape. Luego de eso Zeus hace una reunión con los dioses y también nos llevamos la sorpresa de que el dios Diosino y Thor también están en esta institución. En este momento algunos dioses como Loki y Susano se muestran indignados, por lo cual quieren rifarse un tiro con Zeus, pero este viejo es más poderoso y le pone unos accesorios facheros a los dioses para que estos opriman sus poderes divinos. Zeus también revela que su curso es de 1 año, para que los dioses entiendan el corazón humano. Conforme vayan avanzando en su proceso, una esfera que está en la entrada se irá llenando. También conocemos a Todd, el cual será su instructor. Yui al entrar en su habitación encuentra a Melissa, quien fue creado por Zeus para que ella no esté sola y tenga con quien hablar. Cuando no está con los demás, Yui se siente algo triste, ya que extraña a sus seres queridos, pero al hablar con Melissa se siente animada. Al día siguiente fue la ceremonia de bienvenida para los de nuevo ingreso, en la cual Loki, Susano, Hades y así faltaron ya que son muy rebeldes. Ya saben, chicos malos. Las clases han empezado, Todd estaba dando clases, pero por diversas situaciones la clase es un fracaso, ya que algunos dioses se la pasaban holgazaneando y algunos faltan, cosas que hizo molestar a Todd. La estación del año cambió, ya que el verano había iniciado y las vacaciones estaban a la vuelta de la esquina. Yui se sorprendió con repentino cambio, a lo que Todd le dijo que es Zeus que está haciendo eso a voluntad. En un intento por animar a los dioses a que asistan a clases, Yui y Apolo organizan un viaje a la playa y así comer un ceviche para animar a los demás. En el viaje lograron hacer que todos los dioses asistan, incluso Loki, Susano y Hades, por lo cual el plan estaba yendo bien. Llegando a la playa deciden divertirse, pero justo en ese momento el Zeus cambia nuevamente la estación del año, haciendo que el otoño llegue más rápido. Más tarde los dioses ven a través del balcón como el cielo se ilumina, lo cual causa de que ellos se queden fascinados, ya que nunca habían visto algo así. Lo que están viendo son fuegos artificiales. Apolo junto con Yui pensaron en prender fuegos artificiales, ya que sabían que algo nuevo para ellos captaría su curiosidad, lo cual funciona, ya que están impresionados que los humanos sean quienes hayan creado tal cosa y de esta manera se interesan por saber más acerca de ellos. Yui y los demás deciden crear clubes. Mientras ellos platicaban sobre eso, Yui nota la presencia de Hades al fondo. Él demuestra interesarse por el de astronomía, pero decide que no entrará ya que él atrae la desgracia. Yui decide ayudarlo
y descubre que le gustan los pasteles de arroz y fresas. Yui consigue ambas cosas y sorprende a Hades arreglándolos. Hades se mostró feliz mientras comía, debido a que goza bastantes de esos pequeños gustos. Entre plática, Hades le demuestra la razón de que lo persigue por las desgracias. En forma de tatuaje se le marca todo el rencor que le tienen las almas a Hades, ya que lo culpan a él por ser el dios del inframundo. Yui no se rendirá y va de nuevo solo que acompañado por Yui y los demás dioses. Llegando ahí se nubla de repente y la lluvia empieza a caer. Cuando Hades se iba a marchar, los demás dioses ponen sus trajes de baño, con la intención de correr en la lluvia y mostrar que las cosas aún tienen un lado positivo. Yui le decía a Hades que no todo lo que pasa tiene que ser por su culpa o es malo, solo hay que verlo de otra perspectiva. Como las cosas han mejorado, el cielo se despeja de repente y muestra nuevamente el brillo de las estrellas. Él dice que en el inframundo lo que más lo consolaba era ver la luz de las estrellas que le dan esperanza. Siguiendo con los clubes, aún hay un dios que no asiste, y ese es Susano, al cual le insisten que se una a alguno, pero simplemente rechaza la oferta. Yui reta a Susano a una pequeña batalla de espadas, el enfrentamiento el cual concluye con Susano como vencedor. Él mismo le dice a Yui que le hace falta entrenar, a lo cual de algún modo convence a Susano de acompañar durante unos entrenamientos. A partir de ese momento se hacen más cercanos. Un día lluvioso, Yui ve a Susano correr y decide alcanzarlo, pero cae por un pequeño barranco. Susano se lanza a salvarla, pero recuerda el trágico día. El accesorio fachero deja de funcionar, por lo cual desencadena sus poderes divinos y salva a Yui de la caída. Zeus se cabrea y trata de castigarlo. Si vuelve a ocurrir esto, será expulsado, pero esta expulsión implica que sería convertido en piedra. Resulta que en su pasado había una diosa que cuidaba de él cuando era pequeño, pero en un trágico día ella falleció al caer en un acantilado, pero no pudo salvarla. Yui defiende a Susano, dice que él no hizo nada malo, ya que lo que hizo es bueno, ya que la salvó. El hecho de salvar a alguien y tener esas sensaciones es algo muy humano, por lo tanto da a entender que Susano está progresando. Zeus los deja ir y se da cuenta que tiene razón. Un día que Yui y los demás llegaron temprano a la escuela, vieron a Tsukuyomi junto con más estudiantes, ya que le encargaron la tarea de disciplinar a los demás. Tan de repente Tsukuyomi se desmayó porque estaba ahí desde muy temprano. La falta de sueño le hizo una mala jugada, porque estaba ahí desde muy temprano. Mientras pensaban cómo ayudarlo, Loki usa unos anillos. Se los puso a Yui y Tsukuyomi, pero sus manos se quedaron unidas. Los demás intentaron separarlos, pero fueron electrizados. Así que Loki les explica que no pueden quitar los anillos hasta que se vuelvan amantes. Los demás dioses quedan indignados. Mientras todo esto pasa, los demás dioses observan desesperados lo que ellos hacen y se irritan al ver que están juntos. Llegando la tarde, Tsukuyomi confiesa que todo eso es muy complicado para él, ya que nunca ha comprendido las acciones de los demás. Además que no siente interés, ya que desde que nació solo ha mirado la luna y es todo lo que él necesita. Llegando la noche, mientras están conviviendo con los demás en una plática bastante íntima, los anillos se desvanecen, a lo que causa sorpresa y piensan que cómo pudieron separarse si nunca se volvieron amantes. En eso se asoma Loki y dice que en realidad los anillos se separan solo con que ellos dos logren comprenderse uno a otro. El invierno ha llegado, la nieve cae. Ellos tienen que hacer un evento navideño, por lo cual a Apolo y Yui se les ocurre la idea de realizar un festival. A Yui se le ocurrió que cada puesto tenga la temática de su origen mitológico. Eso desconcierta un poco a Valdred, se comporta raro con ella. Esto lleva a situación un poco incómoda. Hay tensión entre ellos dos, llegando al punto de que Valdred le dice a Yui que tienen que cenar todos los días, pero Yui se muestra algo incómoda por su conducta. A todo esto Loki se da cuenta y cada vez que los veía juntos los separaba, así todos los días. A Valdred le parece raro eso y un día le dice a Loki lo que sucedió y nos enteramos que Valdred habla abiertamente sobre sus sentimientos hacia Yui y dice que para él ella es muy especial. Loki se siente algo molesto por eso. Mientras tanto, Thor decide hablar con Yui y le dice que cuando ellos tres estaban pequeños siempre habían sido amigos, ya que Loki siempre fue renegado por la gente. Mientras tanto, a Valdred lo trataban bien. El día del festival, Loki va a hablar con Yui. Tenía planeado algo malo, pero ella se pone contenta. Incluso le dice que ella quiere ser su amiga. Mientras tanto, a lo lejos, Valdred observa todo y se enfada.
Más tarde, cuando está con ella, le intentó robar un beso, pero justo en ese momento Loki sale e interrumpe ese momento. Yui se va de ahí y mientras ella caminaba ve a los demás con sus puestos, pero en ese momento ve a Loki e intenta esconderse, pero Thor la ve y le habla. Ella va, pero le encarga el puesto y se va, así que Yui se queda con Loki nuevamente. Loki le dice que deje a Valdred, ya que si sigue puede salir lastimada. En ese instante Valdred que se asoma y revienta una de sus bromas de Loki y se lleva a Yui. Mientras ellos están solos, él le dice a Yui que se siente especial con ella. Al ser el dios de la luz, muchos lo admiran, pero como algo superficial. En cambio, Yui es sincera con él. Con eso queda claro que Valdred ve a Yui como una persona especial. Loki llega, pero Valdred se enfurece y activa su poder divino. Pierde la cordura. Loki trata de tranquilizarlo dándole un abrazo, diciéndole que siempre estarán juntos. Así que Valdred se calma y cae. Ellos lo llevan a darle atención médica. Loki dice que él tiene un poder bastante grande. Debido a eso le tienen un amor falso, pero Yui le ha demostrado que es una chica bastante honesta y sincera. Esa es la razón. Valdred tiene un aprecio bastante profundo hacia Yui. Luego de un ratito, él despertó y tal parece que no recordaba nada de lo sucedido. Los dos parecían haberse reconciliado, pero cuando Loki y Thor estaban solos, Loki le dice que él mismo matará a Valdred. En un lugar extraño, Yui caminaba y se encontró a Apolo hablando con alguien, una chica a la cual juraba amor eterno, además a la cual Apolo le regaló una pequeña caja y cuando la abra podrá ver su futuro juntos. Pero como si se tratase de un chispazo, Yui despierta. Todo fue un sueño. Los exámenes se acercan, pues se pone de acuerdo con los demás en una reunión de estudios. Comen unos chetos y más cosas así mientras estudian. En una noche, Yui despierta asustada. Las ventanas de su cuarto se abren y puede ver a Apolo caminar con dirección al bosque. Yui corre a verlo. En un río está el espíritu de la chica esperando a Apolo. Yui lo alcanza y el espíritu desaparece. Por suerte, Hades y Diosino llegan a ayudarla. Mientras Apolo está reposando, ellos le cuentan que en el pasado Cassandra era su antiguo amor, pero al ver su futuro se quitó la vida y el pobre de Apolo se sentía culpable. El poder divino de Apolo empieza a brotar de un color negro, reflejando el dolor que hay en su corazón. Yui va con Zeus a pedir ayuda, pero él le dice que es inútil y nada podrá salvarlo. Apolo sale en la parte de afuera. A simple vista se puede ver a Yui, pero en realidad es Cassandra, quien le prestó el cuerpo de Yui para no herir a Apolo. Cassandra le dice que ella no está molesta con Apolo y que en realidad está contenta por todos los momentos felices que vivió con él, y eso es lo que vale la pena. El hecho de quitarse la vida fue un grave error, ya que en ese momento no comprendía las cosas, así que le dice a Apolo que él merece ser feliz y se despide para poder descansar. En ese momento el accesorio fachero se deshace, ya que por fin pudo curar las heridas de su corazón. El examen ya ha sido presentado, así que Zeus les ordena que en modo de recompensa tienen que hacer una obra. En esta obra que hacen se arma un zafarrancho, pero curiosamente el final termina siendo un éxito. Mientras todos estaban reunidos para celebrar al ponerse el sol, de la nada Valdred cae al piso. Valdred ya se encuentra mejor. Yui y Apolo deciden ver a Valdred y llevarle un poco de fruta. Llegando a su habitación, oyen a Thor y Loki hablar. Loki mencionó que él mataría a Valdred, cosa que Yui y Apolo escucharon asustados. Loki confiesa, y es que Valdred, al ser el dios de la luz, también es el dios de la destrucción. Llegará un momento que su poder crezca tanto que ni él logrará controlarlo, a lo cual desembocará una catástrofe que aniquilará la existencia misma. Loki y Valdred caminan dentro del bosque. Llegaron a un pequeño risco que miraba hacia el mar. Cuando Valdred volteó, Loki tenía una daga hecha con un muérdago especial que es la debilidad de Valdred, cuya arma es la única que puede contra Valdred. Al ver esto no se mostró molesto, sino tranquilo. Thor llega y les dice que se detengan. Las cosas se tranquilizan, pues Valdred sabe que a futuro representa un peligro. Loki en el fondo de su corazón no quiere matarlo, ya que desde que son pequeños han estado juntos, así que destruye la daga. Valdred le dice a Loki que no tiene que cargar con ese peso. Loki le contesta que hay otra alternativa. Las cosas no deben terminar así. Thor se le acerca para consolarlo. Al instante los accesorios facheros se deshacen y Valdred les dice que ese muérdago no era su única debilidad. Parándose en la orilla del risco se arroja de espaldas. Loki y Thor se lanzan a rescatarlo, pero antes de morir el dios de la destrucción estalla. Zeus reacciona rápido y mantiene el catástrofe antes de que se esparza.
cabeza. Sin perder el tiempo, Thor y Loki activan sus poderes para hacerle frente a la amenaza. Y así empieza la batalla, super final, super épica. Hades y Diosino llegan y se enfrentan con la amenaza. Loki casi es alcanzado por un impacto, pero es salvado por Susano y Tsukuyomi. De igual manera, sus accesorios facheros desaparecen por fin y se unen a la batalla. Mientras el palacio se derrumbaba, sale Melissa buscando a Yui y observan que al desaparecer los accesorios, la esfera que indicaba su avance se va llenando rápido, ya que están comprendiendo el corazón humano. La espada que colgaba de su cuello empieza a brillar. Todd le dice que cumpla con su destino. Mientras todos lanzaban ráfagas, hacían un agujero para que Apolo y Yui puedan entrar. Yui tiene el arma indicada, así que Loki toma y atraviesa el pecho de Valdred. Así radica al dios de la destrucción y pudo salvar a Valdred. Los demás dioses se reúnen al ver la victoria, pero la escuela se sigue desmoronando. Solo Yui no podría salvarse, así que todos deciden juntar su poder para devolverla a su mundo. Ella se niega, pero se despiden uno a uno. Yui despierta en el momento que volvía con sus amigas a su casa. Ella se llena de impotencia, lo cual causa que se sienta mal, y tal parece que le entró la depresión. Un día al llegar a su casa oye voces familiares, así que corre a ver qué es, y para nuestra alegría son los dioses que fueron a visitarla. Yo soy el Doctor E, y tú eres sexy.